pedagogía. Y bueno, como fueron diciendo Natalia, fueron compartiendo quienes nos precedieron, la idea va a ser como el título del panel dice, Ciencias de la Educación, Historias, Disputas y Complejidades en los debates actuales, para ayudarnos a seguir pensando el lugar de las ciencias de la educación y de la pedagogía en el contexto actual. Así que las presento. Primero presento a Elisa Welty, doctora en Educación y magíster en Educación por la Universidad Nacional de Entre Ríos, profesora en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Rosario, profesora titular de Currículum y Didáctica, profesora adjunta del Núcleo Histórico Epistemológico de la Educación y coordinadora del taller de Tesina en Ciencias de la Educación de esta facultad, docente de carreras de posgrado, doctora de la investigación Vanguardias Artísticas, Políticas y Pedagógicas, Rubén Naranjo y la enseñanza de las artes visuales en la ciudad de Rosario, y línea Archivos, Instituciones y Actores de la Cultura, las Artes y la Educación. Estas investigaciones radicadas en la Secretaría de Ciencia y Tecnología de esta facultad. Directora de tesis de doctorado, maestría y especialización en carreras de posgrado, cuenta con numerosas publicaciones, coautora del libro Arte, Educación, Cultura y del libro Olga y Leticia Cosetini en la Escuela Serena, Cultura, Imagen y Pedagogía. Y Gabriela Dicker, acá tengo el machete. Gabriela Dicker, doctora en Educación con énfasis en Historia de la Educación y la Pedagogía por la Universidad del Valle, Colombia. Realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Valladolid, de España. Es investigadora, docente del área de educación de la Universidad Nacional General Sarmiento y en posgrados de diversas universidades nacionales y extranjeras. La formación de profesores, el trabajo con infancias y adolescencias en situaciones complejas y la pedagogía misma como campo de saber son las problemáticas en las que ha centrado su producción. Autora de numerosos libros y artículos publicados en el país y en el exterior, fue rectora de la Universidad Nacional General Sarmiento entre 2014 y 2022. Entre diciembre de 2019 y septiembre de 2020 se desempeñó como secretaria de Evaluación e Información Educativa del Ministerio de Educación de la Nación. Durante 10 años y hasta su cierre dirigió junto con Graciela Frigerio el Centro de Estudios Multidisciplinarios y su sello editorial de Dictando. Así que bueno, ahora lo que todos estamos esperando, escucharlas a ustedes. Elisa. Muchas gracias, Laura. Agradezco, buenas tardes a todos, a todas. Agradezco principalmente a las autoridades de la Escuela de Ciencias de la Educación, pero también, claro, que a todos los colegas, estudiantes que hoy nos están acompañando y a quienes están acompañando también en este festejo como egresados y egresadas. También quiero agradecer especialmente a una de mis profesoras dentro del Núcleo Histórico Epistemológico cuando yo fui estudiante de esta carrera, que es Carolina Kauffman, con quien hace mucho tiempo empezamos a trabajar algunas de las cosas que hoy voy yo a compartir con ustedes. Bien, esto que voy a compartir entonces hoy con ustedes es una pequeña aproximación, digamos, unas notas, unas pocas notas, unas pistas históricas. La pregunta por el principio de algo suele dar lugar a relatos disímiles. Algunas veces la ficción responde a la pregunta, otras veces el mito, unas pocas la historia. En este caso, les propongo, como les decía recién, revisar algunas pistas o notas históricas que nos aproximen al extenso y sinuoso itinerario que conduce a la institucionalización de las ciencias de la educación en esta universidad. Este itinerario local se vincula estrechamente con el surgimiento y la consolidación del campo de conocimientos acerca de la educación en el país, atravesado por tensiones y conflictos que se revelan tanto en instituciones epistemológicas como en las sociopolíticas. Estas discusiones se producen en torno a diversas cuestiones,
Algunas pueden ser la función o la finalidad propiamente dichas de la escuela o de la educación, el carácter teórico o práctico del conocimiento educativo, la disputa por quienes son o están legitimados para producir conocimiento acerca de la educación y quienes son considerados como consumidores. Por otra parte, este análisis no puede efectuarse sin considerar que el campo del conocimiento científico acerca de la educación es parte de una trama de poder que define al menos dos cuestiones. Una, la relación de este campo, de nuestro campo, con la formación de los docentes. Y otra, la vinculación de este campo con las formas de intervención del Estado en la educación y en la constitución de los discursos científicos acerca de la educación. Dicho de otro modo, el campo del conocimiento educativo ha sido y sigue siendo sensible a los efectos de poder y ha estado y sigue estando íntimamente relacionado con la agenda de las políticas públicas para la educación y específicamente para la formación docente. Con estas advertencias necesarias, propongo desandar una parte del siglo XX para reconocer algunos de los escenarios fundantes, pero también problemáticos, de las ciencias de la educación en el ámbito local. El primer antecedente de la creación de esta carrera en la región data de 1919. Ese año se creó la Universidad Nacional del Litoral, que incluía entre sus facultades la de Ciencias Económicas y Educacionales, que tuvo sede en la ciudad de Paraná, en la vecina provincia de Entre Ríos. Como se sabe, esta universidad, creada bajo el influjo de la reforma del 18, tuvo en su etapa inicial 4 sedes. Una fue Paraná, otra Santa Fe, otra Rosario y la última Corrientes. En ese momento Rosario también fue sede, pero de otras 3 facultades. En esa primera creación en la Universidad Nacional del Litoral, podríamos pensar que hay vinculaciones con toda la serie de iniciativas que la preceden y que dan cuenta de la primera etapa de institucionalización del campo de conocimiento sobre la educación en Argentina. Recordemos, por ejemplo, que en 1896 se había producido ya la creación de la Cátedra de Ciencias de la Educación en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y que poco después, en 1905, se estaba creando la sección pedagógica en la Universidad Nacional de La Plata. Esa sección, muy poco tiempo después, en 1914, fue justamente como fue transformada en la Facultad de Ciencias de la Educación. Vale agregar además esta primera configuración institucional del campo educativo en Argentina se encontraba además en consonancia con el surgimiento internacional del campo que había comenzado a alcanzarse a fines del siglo XIX. Volvamos ahora al escenario local. ¿Por qué se definió la ubicación física de la carrera de Ciencias de la Educación en Paraná? Esa respuesta es, por un lado, obvia, pero por otro lado, compleja. Como es sabido, todos sabemos, esa ciudad, Paraná, fue cuna del normalismo argentino. Allí se inició la formación del magisterio normal, de allí salieron buena parte de los maestros y las maestras que crearon posteriormente otras escuelas normales a lo largo del país. Esa historia previa le otorgó a Paraná la fortuna, podríamos decir, de ser sede de los estudios educativos de la Universidad Litoraleña, que anexó para ello a la prestigiosa Escuela Normal. De hecho, la facultad empezó a funcionar en el edificio de la Escuela Normal, donde abrió en aquel momento el doctorado en Filosofía y Pedagogía y también algunas carreras de profesorado que se dedicaban allí. Profesora de Filosofía y Pedagogía, Letras, Historia y Geografía, Matemática y Lenguas Vivas. La apertura de la facultad generó además la llegada de figuras docentes destacadas, algunas provenientes de La Plata, otras de Buenos Aires. Pero además el clima político nacional que se vivía en aquellas universidades también llegó a la ciudad de Paraná.
e impregnó esos espacios de formación de magisterio y profesorado. Así, la nueva facultad abrió espacios de profesionalización que contribuyeron a gestar nuevos perfiles en el campo educativo local. Por ejemplo, el del pedagogo o la pedagoga y el del profesor o profesora universitarios. Ahora bien, el tránsito entre ambas estructuras institucionales fue muy conflictivo. A modo de ejemplo, tomo un relato que recuperaba hace algunos años Sandra Carlos. Dice Sandra que pareciera ser que en el terreno en el que se construyó el edificio para la nueva facultad creada en Paraná, que estaba, por cierto, lindero a la escuela normal, tenía una superficie muy irregular, y que para rellenarlo y ponerlo en condiciones de construir el lleno del edificio, los constructores utilizaron libros y materiales de la vieja escuela normal. Esa anécdota nos permite aproximarnos al malestar que seguramente algunos paranaenses sentían frente a la creación de la nueva facultad, a la que veían como causante, tal vez, del abandono o del entierro, literalmente, de la tradición normalista. A propósito de esto, el normalista catamarqueño y estudioso además de la cuestión, Juan Manuel Chavarría, señalaba algunos años más tarde que la universidad tenía un ambiente propicio de estudios superiores, muy distinto al que, en su opinión, por supuesto, reclama en términos indubitables la formación del maestro de escuela. Y agregaba una pregunta que confirma esta posición, que es la siguiente: ¿qué alma de educador primario podrá tener un maestro formado en el ambiente de la universidad? Esa tensión entre universidad y escuela normal ya había sido registrada en las páginas del boletín que tenía el Instituto de Pedagogía de la Facultad Paranaense, en palabras de un pedagogo santafesino como era Juan Mantovani. Juan Mantovani se manifestaba que era necesario distinguir entre las escuelas destinadas a la preparación de maestros para la primera enseñanza, las normales, y los centros de altos estudios pedagógicos como la facultad. Tanto Chavarría como Mantovani ponían en evidencia las diferencias entre la escuela y la universidad, podríamos decir, entre los saberes del maestro o la maestra de escuela y los saberes del pedagogo o la pedagoga y la pedagogía misma. Así, podemos decir, siguiendo al historiador de la educación portugués, Antonio Novoa, que el proceso de profesionalización en la educación depende, dice él, de un juego complejo de poderes y jerarquías que construyen diferentes comunidades discursivas dentro de la educación. En suma, podemos pensar con él que, y lo cito, la creación de las ciencias de la educación provocó, por medio del discurso de la racionalidad científica, la exclusión de la práctica como lugar de producción del conocimiento pedagógico. De ese modo, la creación de un espacio universitario destinado a la formación profesional de especialistas en educación constituyó al mismo tiempo y paradójicamente una afrenta para el saber del magisterio normal. Finalmente, luego de poco más de una década y en medio de una profunda crisis política y económica del país, triunfó el recelo de un sector del normalismo paranaense y en 1931 se dispuso el cierre de esa facultad. Para ello fue designado interventor uno de los antiguos directores de la Escuela Normal y defensor además de ese normalismo tradicional como era Maximio Victoria. ¿Cómo entender esta clausura de la facultad? ¿Constituye acaso un gesto de reafirmación de la escuela normal sobre la universidad? ¿Expresa la restauración de la dignidad de los saberes del magisterio frente a los conocimientos legitimados por la universidad? La también académica paranaense Celia Ortiz de Montoya fue una de las que levantó una voz crítica frente a este cierre, afirmando que constituía, dice ella, una actitud suicida del normalismo positivista, fruto de la decadencia y la negación del progreso. Dice ella, agrega, toda innovación tenía para ellos
ese carácter de sacrilegio, asfixiaba a quien hablara contra ese círculo trágico de la pedagogía empírica y dogmática. Este primer escenario, como vemos, de corta duración para las ciencias de la educación en el litoral, deja planteada claramente al menos una cuestión: la disputa fundacional entre la escuela normal, que se resiste a perder su hegemonía y a ser considerada un mero anexo, y la universidad como espacio de legitimación del saber pedagógico. Esas 2 décadas que siguieron a esta clausura encontraron, bueno, hay algo que no importa, lo pasamos. Esas 2 décadas que siguieron a esta clausura, la región fue prolífica, tanto en materia de creación de instituciones culturales como en experiencias educativas originales y renovadoras. En esos años se crearon, por ejemplo, museos provinciales, municipales, se constituyó la Comisión Provincial de Cultura Santafesina, se abrieron carreras de formación de artistas y de profesores en escuelas normales y en otras instituciones. También en esos años, Olga Bocettini, una maestra egresada de una escuela normal rural del interior santafesino, egresada como cualquier otra maestra, logró llevar adelante notables ensayos educacionales en las ciudades de Rafaela y Rosario, autogestionándose interlocutores y pedagogías en territorios distantes. Recordemos su epistolario con el pedagogo italiano Giuseppe Lombardo Radice, su viaje de estudios a los Estados Unidos, sus lecturas, sus escritos. También encontró interlocutores entre literatos y artistas. Algunos de ellos pueden ser, por ejemplo, Juan Ramón Jiménez, Gabriela Mistral, entre otros tantos. Por esos mismos años, otras normalistas, como Dolores y Bernardina Daval, impulsaron en la Escuela Normal 2 de Rosario experiencias pedagógicas escolanovistas, pusieron en marcha acciones educativas renovadoras y numerosas actividades artísticas y culturales, destinadas a un público amplio, la ciudad toda, podríamos pensar. La escuela, sus docentes, sus egresadas, ofrecieron a la población en esos años conciertos, conferencias, exposiciones. Pasaron por allí María de Maeztu, Lola Mendríguez, Ernesto Nelson y hasta el mismo Adolfo Ferrier. Resulta interesante que en estos años, sin espacios universitarios en la región que asumieran el liderazgo del campo del conocimiento acerca de la educación, hayan sido las maestras y las escuelas normales las que tomaron la posta de la conversación especializada, las que llevaron adelante ensayos educacionales y quienes promovieron además numerosas iniciativas de carácter cultural. ¿Cómo pensar ese tiempo en el que no se pudo concretar la creación y la reapertura de ningún espacio de institucionalización universitaria del discurso científico acerca de la educación, y en el que, sin embargo, la circulación de ideas y experiencias educativas de corte renovador se mantuvo constante y ocupó un lugar central en la agenda social, cultural y política? Fue recién, a principios de la década de 1950, que la Universidad Nacional del Litoral reabrió un espacio académico destinado a los estudios educativos. En 1947, por cierto, en un contexto en el que la Universidad Argentina toda debatía su perfil y su orientación, se creó en la Universidad Nacional del Litoral una nueva facultad, con sede en la ciudad de Rosario, la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, esta facultad. Dentro de ella, en 1951, se creó la sección de Ciencias de la Educación, cuya sede física se localizó nuevamente en la ciudad de Paraná. De hecho, ustedes pueden ver en este momento la portada del expediente 8255, que designa en 2 cátedras de esta carrera a Gilda Lamarque de Romero Brest. Ahora bien, podemos preguntarnos nuevamente, ¿por qué Paraná vuelve a ser sede de estos estudios aún cuando la facultad de la que dependía se ubicaba en Rosario? La creación de esta sección en Paraná se fundamenta, y cito, en la tradición honrosa en materia educacional de la provincia de Entre Ríos, que ya conocemos cuál es.
De hecho, en la inauguración de los cursos, el entonces interventor de la Universidad Nacional Electoral señalaba que esa creación de esa sección era el primer paso de lo que pronto sería una facultad autónoma en aquella ciudad, la Facultad de Ciencias de la Educación. Esa sección de Ciencias de la Educación, con sede en la ciudad de Paraná, estaba constituida por un profesorado y un doctorado en Ciencias de la Educación. El plan de estudio que ustedes están viendo de aquella carrera tiene una extensión de 4 años. El primer año comprendía una introducción a la pedagogía, una introducción a la filosofía, psicología, historia de la educación antigua y medieval. El segundo, lógica, psicología educacional, higiene escolar y educación sanitaria, historia de la educación moderna y contemporánea y observación pedagógica. El tercero, epistemología e historia de las ciencias, didáctica general, política educacional argentina, historia de la educación hispanoamericana y metodología y práctica, práctica y crítica pedagógica. El cuarto, filosofía de la educación, sociología de la educación, biotipología escolar, historia de la educación argentina y metodología especial y práctica de la enseñanza de la pedagogía. El cursado de estas materias permitía acceder al título de profesor de enseñanza media en ciencias de la educación y si se realizaba además una tesis final se podía acceder al doctorado en educación. Se trataba de una propuesta, como ustedes pueden ver, que hibridaba una formación humanística clásica que otorgaba un lugar central a los saberes de la historia y la filosofía con asignaturas que mostraban su anclaje en el higienismo, la eugenesia y el positivismo. Por otra parte, aunque no es posible desarrollar aquí una indagación referida a la planta docente de esa carrera, sí se puede mencionar que una parte de ella provenía de otras universidades. A modo de ejemplo, vimos recién a su momento el nombramiento de la pedagoga porteña Gilda Lamarque de Romero Bess, quien se había formado como profesora de pedagogía en la Universidad de Buenos Aires y que luego sería además docente y autoridad de esa casa de estudios de la Universidad de Buenos Aires. Entre tanto, la sede de la facultad en Rosario abrió otra carrera a instancias de quien fuera por entonces su decana, Herminda Benítez de la Montiel, la carrera de psicología, cuya creación menciono porque se vincula estrechamente no solamente con la historia de esta facultad, sino también con el sesgo que van a tomar los estudios educativos en esta facultad. Luego del golpe de Estado de 1955 y en medio del proceso de desperonización de la universidad, se iniciaron las gestiones, esperables por cierto, para lograr que tanto la sección de Ciencias de la Educación funcionaba en Paraná como un instituto de profesorado que tenía su sede en Santa Fe se independizaron académica y administrativamente de la Facultad Rosarina. Luego de acalorados debates acontecidos entre el 57 y el 58, finalmente una comisión designada especialmente recomendó no solamente la restitución, y esa es la palabra que utiliza la comisión, a la ciudad de Paraná de la carrera de Ciencias de la Educación, sino también la creación de la Facultad de Ciencias de la Educación en esa ciudad. La misma comisión señalaba que no se dispusiera la apertura que había sido solicitada por los rosarinos de una sección de Ciencias de la Educación en esta ciudad. En tanto implicaría, y cito, una superposición manifiesta dentro del organismo universitario. Las Ciencias de la Educación se radicaron entonces nuevamente en la otra orilla del Paraná. La Facultad Rosarina comenzó dictando las materias pedagógicas que correspondían a las carreras de profesorado que aquí se desarrollaban. A propósito de estas, me interesa mencionar como nota de color que a fines de 1959 se concretó un llamado a concurso para cubrir algunas de esas cátedras y que en esa ocasión actuaron como jurados dos de los protagonistas de la educación santafesina de las décadas del 30 y del 40, como Olga Bocettini y Juan Mantovani. Tanto uno como otro habían desarrollado una extensa carrera dentro del sistema educativo, interrumpida parcialmente durante el peronismo, y se reconocían parte de una tradición pedagógica que sin entrar en detalles podemos calificar como liberal.
Mantovano era además por entonces una figura muy reconocida porque estaba al frente del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires, que se había creado un par de años antes. Pueden ver ustedes una página del expediente en el cual precisamente ambos figuran como jurados de esos concursos que se convocaban en esos años. Esas cátedras pedagógicas de la Facultad Rosarina, vinculadas a las titulaciones docentes, se integraron en la década de 60, en 1967, a un departamento que tomó el nombre de Departamento de Pedagogía. La creación de esa dependencia, igual que otras similares, se ubica dentro de la estructura departamental que asumían en ese entonces las universidades. Cabe aclarar que un poco antes, en esa misma década, en 1968, se estaba creando la Universidad Nacional de Rosario. En ese nuevo contexto, ese departamento de pedagogía continuó agrupando aquellas cátedras que brindaban formación pedagógica en las carreras de profesorado. ¿Cuáles eran esas cátedras? Bueno, ustedes pueden verlas, presentan y evidencian algunas de las transformaciones sutiles que fueron atravesando las cuestiones que tienen que ver con lo educativo en esos años. En 1967 encontrábamos Pedagogía 1, 2 y 3, Psicología Educacional 1 y 2, Política Educacional y Pedagogía Comparada. Poco después, a propósito de algunos cambios de plan de estudio, encontramos algunas transformaciones entre las cátedras que integran ese departamento: Pedagogía, Didáctica, Política Educacional, Metodología y Práctica de la Enseñanza, Psicología Educacional, Orientación Vocacional, Orientación Educacional y Organización de Gabinete. Esta serie de modificaciones acontecidas entre el filo de estas décadas del 60 y el 70, como ustedes pueden ver, evidencia la desagregación de los saberes de la pedagogía. Se hace visible la didáctica, se hace visible la metodología, la práctica de la enseñanza, pero se observa también la presencia de estas orientaciones vocacional y educacional, así como esta asignatura destinada especialmente a la organización de los gabinetes psicopedagógicos que en ese momento estaban tan en boga. Esa creciente especificación de los contenidos bien puede inscribirse en la transformación del campo que durante esos años define el pasaje del pedagogo humanista al técnico especialista, al decir de Sosnava, y el consecuente ingreso de la racionalidad instrumental al territorio educativo. Vale mencionar, además, que en esos años la Universidad Nacional de Rosario, a tono con la época, creó otros organismos que dependían directamente del rectorado, como ser el Departamento de Pedagogía Universitaria, que tenía como función en ese momento, y cito, asegurar la existencia de un equipo destinado exclusivamente a la función de capacitación pedagógica y crea además una escuela superior de psicología y ciencias de la educación, destinada a, y cito, la formación de especialistas en psicología del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta inquietud por la capacitación pedagógica y la formación de expertos que caracterizó el periodo tuvo su correlato también en el crecimiento de la educación superior no universitaria santafesina. En esos años se crearon varios institutos provinciales destinados a la formación del profesorado, en dos de los cuales se ofrecía la carrera de Ciencias de la Educación: el 2 de Rafaela, creado en 1964, y el 7 de Venado Tuerto, creado en 1965. Más tarde, otros institutos provinciales también van a sumar esta carrera. Cabe mencionar que el funcionamiento del profesorado de Ciencias de Educación de esos institutos provinciales también estuvo sujeto a diversos avatares. Por ejemplo, se puede mencionar que la carrera fue cerrada en 1972 en el Instituto Rafaelino, que el profesorado venadense solo contó en ese momento con una cohorte de egresados. Esos escasos docentes que lograron egresar fueron quienes tomaron a su cargo la formación pedagógica de las carreras de profesorado de la región, así como las materias humanísticas de la educación secundaria. Fue recién, luego de la recuperación de la democracia, que se logró la reapertura de las carreras de ciencias de la educación también en esas instituciones.
Volvamos a esta facultad. Durante la década del 70 y en plena dictadura, el Departamento de Pedagogía se transformó en el Departamento de Formación Docente. Este departamento albergó las diferentes propuestas de formación de profesores que se llevaban adelante dentro de la facultad. Además, en 1979, esta facultad asumía su nombre actual, nucleando a las carreras que algunos han llamado sobrevivientes al golpe de Estado de 1976, como eran Historia, Filosofía, Letras, Psicología, Música y Bellas Artes. En 1980 se aprobó un reglamento para ese departamento en el que se establecía que su principal objetivo era, y lo cito, el dictado, la coordinación y supervisión de las materias pedagógicas de los cursos de pregrado de las diferentes carreras de la facultad, a los efectos de capacitar a los egresados que ejercerán la docencia media y superior con título de profesor. Además, se le asignaban tareas de capacitación pedagógica para los docentes de la propia facultad, así como de otras facultades. Ese departamento, como ustedes pueden ver, se componía nuevamente de las tres pedagogías: psicología educacional, psicología evolutiva y política educacional argentina. Como puede notarse, el departamento ya no se define a través de un campo disciplinar como era la pedagogía o como podría haber sido ciencias de la educación, sino por su función de formación de docentes. Cabe aquí recordar una de las advertencias que, siguiendo a Novoa, mencionamos al inicio. No es posible comprender la historia de este campo sin considerar su vinculación con la formación profesional de la docencia y su consecuente supresión a los efectos del Estado y del poder en su construcción. Si bien no nos detendremos en el análisis de los programas, de las materias que integraban ese departamento, ni en el estudio de la planta docente que la llevaba adelante, sí interesa hacer una muy pequeña referencia que permite una aproximación a lo que allí tuvo lugar en esos años de oscuro autoritarismo. Diversos expedientes indican que luego de concluir su gestión al frente de la cartera educativa nacional, que se había desarrollado entre marzo de 1976 y mayo de 1977, Ricardo Bruera se desempeña como docente titular en Pedagogía 1, cargo en el que se mantuvo hasta que, frente a la consumación de la recuperación de la democracia, renunció en febrero de 1984. Tampoco es posible dejar de mencionar que durante la dictadura cívico-militar, el mismo Bruera impulsó la creación del Instituto Rosario de Ciencias de la Educación, IRIC, del cual fue además primer director organizador. Ese instituto estaba destinado al estudio de las cuestiones educativas bajo la doble dependencia de la Universidad Nacional de Rosario y del CONICET. Según expresaba el propio Bruera, ese instituto debía abrirse paso, cito, frente a concepciones dominantes de fuerte penetración internacional, con enorme peso bibliográfico y claro dominio académico en la confusa configuración epistemológica que caracteriza nuestro sector científico. En suma, ese instituto debía lidiar con aquellas lecturas de autores no alineados, sino de facto, y contribuir a depurarlos. En diciembre de 1983, había asumido a Raúl Alfonsín como presidente del periodo de recuperación de la democracia y se había iniciado también la transición democrática en las universidades nacionales, que obviamente tuvo su correlato en esta universidad y en esta facultad. Quien asumió ese tránsito, designado por las autoridades normalizadoras en aquel momento, dentro de la dirección del Departamento de Formación Docente, fue el doctor Ovidio Menem. Fue Menem también quien condujo la reconfiguración de la planta docente, la reorganización del dictado de las materias pedagógicas y quien convocó a los docentes que elaboraran el plan de estudio para la carrera de Ciencias de la Educación. Él mismo, en una nota del mes de agosto de 1984, informaba al decano que esa comisión se encontraba elaborando la propuesta curricular y que seguramente la carrera podría comenzar a funcionar a partir del año siguiente. Así fue que en 1985, después de un extenso y sinuoso itinerario plagado de disputas territoriales y desvíos autoritarios,
luego de décadas de reclamos infructuosos, en ese contexto de recuperación de la democracia, finalmente la universidad concretó la creación de la carrera de Ciencias de la Educación en esta orilla del Paraná. La carrera comenzó a dictarse ese mismo año, con un plan de estudios que difería sustantivamente de casi todas las propuestas precedentes en el país y que marcó además un hito en la historia del currículum local. Su estructura interdisciplinaria podría, en ese momento, y aún hoy sigue haciendo, poner en cuestión la lógica disciplinar de las asignaturas, proponiendo la organización de los conocimientos y de las actividades en núcleos, áreas y trabajos de campo. Su implementación, además, instaló, o al menos pretendió hacerlo, el ejercicio de prácticas horizontales, autogestivas y democráticas. Me gustaría poder abundar un poco más en esa historia que se iniciaba hace 40 años y de la cual formo parte hace 37 años, estudiantes, graduadas y docentes, pero es una historia que apenas está empezando a construir y a escribir. Es posible, no obstante, plantearnos al respecto algunas preguntas que tal vez podrían funcionar como hipótesis para comenzar a trabajar en un futuro cercano esa historia. Podríamos preguntarnos, por ejemplo, de qué manera se articuló la nueva carrera con la formación docente de la propia facultad, en cuyo seno se gestó. Podríamos preguntarnos cómo dialogó con la preexistente carrera de psicología de la misma facultad, de qué manera incidieron en la construcción de las propuestas para esta carrera corrientes pedagógicas que no habían llegado a ingresar a las cátedras universitarias o que lo habían hecho de manera marginal durante las décadas de 60 y de 70. Podríamos preguntar también cómo funcionó en ese momento el clima refundacional que había caracterizado la transición democrática dentro de la carrera, cómo se vinculó la carrera con el sistema educativo de la región, específicamente con los espacios de formación docente, y cuáles fueron las tensiones que se gestaron entonces entre la carrera y el sistema educativo y el sistema de formación docente, y cuáles prosiguen, por ejemplo. Podríamos preguntarnos en suma, a partir de qué herencias, tradiciones y antecedentes institucionales, o más bien contra cuáles se creaba esta carrera. Solamente voy, para cerrar, a traer aquí una nota, mejor dicho el anexo de una nota, que en septiembre de 1986, con la carrera en ciernes, elevada por quien fuera entonces su primera directora, requería a las autoridades, en ese entonces la facultad, la compra de un listado de libros que se consideraba como, cito, la bibliografía de uso imprescindible para el dictado de las cátedras de Ciencias de la Educación y Formación Docente. Seguramente esa lista no incluye ninguno de los volúmenes que habían sido enterrados décadas antes para sostener el edificio paranaense, pero sí pone en evidencia la intención de devolver a las aulas autores, lecturas, perspectivas teóricas, pedagógicas y políticas que habían sido eliminadas de programas y bibliotecas durante la dictadura. Freire, Bernstein, Lapasard, Cirigliano, entre otros. Esa lista habla por sí misma de la época y del itinerario de formación que estaba en ese momento comenzando. Gracias. No, yo lo tengo que mirar una cosa acá. Muy bueno, Elisa. Hermoso. Me encantó. Bueno, vamos a escuchar a Gabriela y después de las dos vamos a abrir el espacio a preguntas. Bueno, buenas tardes. Bueno, gracias en primer lugar por la invitación. No puedo dejar de decir que me hace siempre muy feliz y me pone contenta venir a esta facultad en particular, así que mucho más todavía si es para celebrar algo, en este caso los 40 años de esta historia tan larga, tan compleja y tan rica que extraordinariamente expuso Elisa acá, así que solo por abreviar en nombre de Natalia y Paula, vaya mi agradecimiento a todos los que hicieron posible
esta jornada y que vengamos de visita. Habíamos quedado en un pequeño diálogo con Elisa y Natalia más o menos de qué íbamos a hablar y no cumplí, porque cuando empecé a pensar en el contexto de estas reflexiones, que es 40 años del campo de las ciencias de la educación en una universidad y de la formación de profesionales en un campo que se denomina a sí mismo ciencias de la educación, no pude evitar empezar a pensar en algunas otras cosas y algo de eso voy a intentar compartir acá, unas reflexiones recientes, digamos, inconclusas. Y terminé yéndome para otro lado porque no podía dejar de pensar en una frase que le escuché decir a alguien hace poco tiempo, unas pocas semanas, en la radio, un padre de un niño pequeño que frente a un nuevo lenguaje que hablaba el niño y que nadie entendía de qué hablaba ni por qué hablaba así, el padre dice: algo irrumpe en el cerebro de tus hijos y no sabes de dónde viene. Y es una frase que me venía dando vueltas cuando venía pensando a qué nos dedicamos, como decía Natalia antes, los que estudiamos ciencias de la educación, y si somos capaces de entender este tipo de cosas. Y por supuesto, esa expresión daba cuenta de una escena y da cuenta de una escena cada vez más habitual, pero la traigo acá porque me llamó la atención el modo en que esa frase logra sintetizar, articular elementos aparentemente dispersos, aparentemente heterogéneos, que de algún modo remiten a algo de lo educativo, pero que se nos aparece ahí un poco enrarecido, un poco desplazado. Algo se deja reconocer como educativo, y en ese sentido deberíamos decir nos concierne, y algo pareciera que no. Y digo que esa frase articula estas cosas porque lo que describe es algo irrumpe, dice el padre, algo, un contenido cultural, que no sabemos de dónde viene, dice el padre del niño, es decir, conocemos el soporte por donde accede a eso, es una pantalla evidentemente, pero no sabemos cómo llegó ahí. Irrumpe, dice, irrumpe, es decir, interviene, invade, llega sin que podamos hacer nada, sin que podamos evitarlo, sin que podamos anticipar o controlar, no a cualquier lado, sino que irrumpe de manera directa en el cerebro del niño. Y decía, hay acá distintos elementos aparentemente dispersos que me parece se articulan en esta frase y que dan cuenta de algo de la reconfiguración de la escena educativa contemporánea. Por un lado, la impotencia adulta frente al algoritmo, un algoritmo detrás del cual también hay adultos, obviamente, pero cumpliendo otra función, que es la de vender algo en el mercado. Un contenido cultural que irrumpe en el cerebro de alguien que no es reconocido como parte de la herencia que tenemos para pasarle a las nuevas generaciones. Una relación entre los niños y las pantallas que no admite ya ninguna intermediación. Esto tampoco es nuevo, es un proceso que se viene amasando desde hace algunas décadas. Yo escribí en un librito sobre las novedades de la infancia que se publicó en el año 2008, un capitulito sobre los consumos infantiles. Uno eran los consumos tecnológicos, y recuerdo que mencionaba allí un conflicto que acababa de ocurrir en Francia frente a la venta, al anuncio de que iba a salir a la venta teléfonos celulares destinados directamente para niños pequeños. Y frente a ese anuncio, una asociación o asociaciones de padres le reclaman al Estado que impida la venta de los celulares, y el Estado dice: nosotros no tenemos nada que hacer, ustedes no vayan a comprarlos en todo caso. Y finalmente lo que termina ocurriendo es que entre el mercado y los niños no podía
intermediar nadie, ningún adulto, ni las familias, ni el Estado, y eso aparece hoy de una manera mucho más cotidiana, más permanente, esa relación que no admite mediaciones entre las pantallas y los niños, y aparece, por supuesto, en la frase el objeto estelar de las últimas décadas, que es el cerebro, como el órgano con el que las pantallas interactúan de manera directa. Y esto no es una metáfora, sino que viene siendo estudiado tanto del lado de los diseñadores de la tecnología como del lado de quienes estudian las neurociencias, los distintos modos en que los estímulos que se envían a través de las pantallas producen efectos, sean funcionales o químicos, en cerebros que se reconocen además como maleables, adaptables a los estímulos ambiente. A tal punto se está trabajando o se está estudiando esta relación entre pantallas y cerebro, y en particular a partir del desarrollo de la inteligencia artificial, entre inteligencia artificial y sus efectos directos sobre el cerebro, que un autor escocés que trabaja estos temas, Ben Williamson, habla directamente de un recableado del cerebro, ¿no? Estaríamos frente a la posibilidad de un recableado del cerebro. Y evidentemente estas cosas, a quienes estudiamos educación y venimos de esa tradición que Elisa detalló también, por lo menos nos produce perplejidad. Porque hay una primera pregunta, que es, ¿hay educación ahí? ¿Estamos hablando de educación? Un niño aprende algo, un contenido cultural, no sabemos de dónde vino, pero lo aprendió. Le impactó en el cerebro, irrumpió en su cerebro. ¿Es eso educación? ¿Es eso también educación? Y la otra pregunta, que me parece una pregunta pertinente, oportuna en este acto, en esta jornada, es si nuestros saberes, pacientemente acumulados y clasificados en las disciplinas que componen las ciencias de la educación, alcanzan a comprender los procesos que están teniendo lugar ahí. Y sin ninguna duda, los 40 años de creación de esta carrera en esta universidad nos dan una oportunidad, una excusa, si se quiere, para reflexionar sobre nuestro campo, sobre las ciencias de la educación. Esta es una reflexión que me parece evidente que a esta altura es necesaria y urgente. Y es urgente porque estamos asistiendo a una reorganización de la escena educativa contemporánea que yo creo no tiene precedentes, porque es una reorganización que ya no es resultado de la emergencia de nuevas teorías o nuevas hipótesis o nuevas ideas que echan tierra sobre las hipótesis que veníamos sosteniendo, pero todas formuladas sobre el mismo horizonte de objetos. No se trata de una discusión interna del campo como la que vino describiendo Elisa, donde los objetos se especializan, los enfoques cambian, pero hay un horizonte de objetos y unos modos en los que pensamos, decimos y vemos lo educativo que se comparten. Tampoco me parece, pero no estoy segura, de lo que se trata es de la emergencia de algo que podríamos llamar nuevos modos de definir qué es la educación, y que estaríamos ahora disputando si la educación es una cosa o la otra. Porque después de todo sabemos bien que la historia de la pedagogía acumula cientos de definiciones de educación contrapuestas entre sí, y sin embargo todas se han podido mantener dentro del mismo orden discursivo. Me parece más bien que estamos asistiendo, y además estamos asistiendo algo así como en tiempo real, a una alteración no de lo que decimos acerca de la educación o en nombre de la educación, sino de aquello que nos hace decir lo que decimos. Una alteración, podríamos decir también, no de lo que vemos, sino de aquello que nos hace ver lo que vemos bajo el
la palabra educación. Michel Foucault decía sobre las visibilidades: la visibilidad no es ni lo que se ve ni la visión, es eso que nos hace ver, es el haz de luz, decía Deleuze, en relación con esto. Y finalmente, de lo que se trataría, si es que efectivamente estuviéramos frente a una alteración de lo que nos hace decir lo que decimos, pensar como pensamos acerca de la educación, ver lo que vemos, de lo que Foucault llamaba enunciados y visibilidades, y finalmente estaríamos frente a una ruptura y un cambio en lo que él llamaba una formación discursiva. Enunciados y visibilidades que, recuerden, Foucault decía, son las condiciones a priori bajo las cuales todas las ideas se formulan y los comportamientos se manifiestan. Podríamos decir que si la pedagogía, nuestras ciencias de la educación, definieron un campo de decibilidad, los enunciados acerca de la educación, eso que nos hizo decir durante mucho tiempo, lo que dijimos y pensamos acerca de la educación, y la escuela definió el lugar de visibilidad de lo educativo, la forma escolar se convirtió en el lugar de visibilidad de lo educativo, hoy estaríamos frente a un movimiento en estas líneas de lo visible y de lo decible. Alberto Martínez Boom, el historiador de la educación colombiano, decía que, pensando en la emergencia del acontecimiento escuela, que el discurso pedagógico se articuló históricamente con otros discursos, el discurso jurídico, médico, religioso, y con prácticas no discursivas, para dar lugar a la emergencia, decía él, del acontecimiento de la escolarización. Y si lo pensamos al día de hoy, quizá podríamos preguntarnos cuáles son hoy los discursos aparentemente dispersos y heterogéneos y cuáles son las prácticas que se articulan hoy en torno a lo educativo y a la emergencia de qué nuevos fenómenos están dando lugar. Y esta pregunta nos reenvía, me parece, claramente a la cuestión de cómo formamos profesionales en el campo de la educación, en el campo de las ciencias de la educación en nuestro caso, que después de todo es a lo que hemos sido convocados y convocadas. Nos seguimos formando en el marco de una clasificación disciplinaria nacida en el siglo XIX, aplicada a la educación y devenida en ciencias de la educación, primero en un primer movimiento de cientificación, al que Elisa aludió también, que podríamos localizar en la década del 20, del que el propio normalismo también fue protagonista, y luego en un movimiento que expande definitivamente las ciencias de la educación como modelo de formación de profesionales en nuestro campo desde los años 50-60 aproximadamente, en la Argentina, en pleno auge efectivamente de los modelos de racionalidad tecnocrática para la toma de decisiones sobre no cualquier asunto, sino casi excluyentemente los sistemas educacionales. Ya para la década de los 60 nos formamos pensando la educación a partir de allí en términos de escolarización y pensando la educación en términos de escolarización como la estrategia dominante de gobierno de individuos y poblaciones. Hoy, frente a ese tipo de formación, a esta formación de profesionales que, aún con todas sus innovaciones y reformas y reformulaciones internas, seguimos manteniendo en su matriz, se oponen otros actores que disputan autoridad, ya no para establecer qué es verdadero y qué es falso en educación, sino, yo diría, directamente para establecer qué es educación y qué no es educación, es decir, qué se nos vuelve objeto de nuestro campo y qué no. Esto me parece que está en disputa, y está en disputa con distintos actores, pero quisiera mencionar acá dos polos de disputa. Uno es disputamos nuestra autoridad, los cientistas y las cientistas de la educación, con nuevas profesiones, muchas de las cuales nosotros no las reconocemos como profesiones educativas o que se dedican a la cuestión educativa,
pero que van ocupando un campo cada vez más amplio, especialmente en los debates públicos y en las intervenciones institucionales y prácticas. Y tenemos hoy también en el otro extremo otro actor que disputa autoridad con las ciencias de la educación en eras de lo que, en un tiempo que algunos definen como tiempo de antipedagogía, a las familias que van a encarnar un polo que va a salir a disputar algo que podríamos decir siempre disputó la familia, pero que hoy disputa, ahora me voy a referir a eso, creo yo, en nuevos términos. ¿Por qué pensar en estas nuevas profesiones? Porque puede ser un prisma para empezar a mirar de qué modo se está reconfigurando el escenario educativo a través de un asunto sobre el que nos interesa reflexionar y en el que estamos implicados cotidianamente, ¿no? Que es en la formación. Las nuevas profesiones, evidentemente, nos permiten ver algunas cosas. Cuando se crean nuevos perfiles profesionales, los nuevos perfiles profesionales pueden responder en ocasiones a una demanda ocupacional. Hay una demanda de un perfil profesional en el campo institucional o en el mercado laboral, pero también muchas veces son nuevos perfiles profesionales los que crean, los que promueven la demanda de esos propios perfiles y promueven la creación en las instituciones de unos perfiles ocupacionales que no existían. Entonces vale la pena mirar a ver qué nuevas ocupaciones están dando vueltas por ahí y qué nuevas profesiones. También las nuevas profesiones expresan, creo yo, un grado bastante avanzado de producción y articulación de conocimientos que son los que conforman el canon básico de conocimientos de una profesión o de una ocupación. Estas nuevas profesiones salen a una disputa cuando una profesión se crea, cuando una titulación nueva se crea. Lo digo trabajando en una universidad que en su origen creó muchas titulaciones, que era la única que existía en la Argentina, y esto genera un montón de problemas, algunas ventajas también, pero un montón de problemas. Pero cuando se crean nuevas profesiones tienen que salir a un terreno de disputa, no necesariamente para entrar en competencias con otras profesiones por los mismos campos de intervención, pero sí tiene que entrar en competencia con otras profesiones para imponer nuevos campos de intervención, para crear nuevos campos de intervención, donde en todo caso estas nuevas profesiones se convierten en relevantes más que las existentes. Es el caso, por ejemplo, podríamos pensar ahora un movimiento de tensión y de disputa que se empieza a manifestar y que se va a profundizar probablemente entre todas las ocupaciones vinculadas con la llamada neuroeducación y la psicopedagogía para mirar cuestiones vinculadas con problemas de aprendizaje. Bueno, ¿qué es lo que tengo que mirar? Las condiciones escolares en las que se aprende, o el cerebro del niño, o qué cosa miro. Bueno, ahí lo que se crea es un campo de intervención nuevo, pero pone en disputa las nuevas profesiones con las viejas, o la tensión entre todas las profesiones vinculadas con el manejo de datos educativos, ahora voy a mencionar algunas, y la vieja sociología de la educación, ¿no? Bueno, ¿quién se ocupa de qué cosa? Y la otra pregunta es si el objeto al que se dedican es el mismo, ¿no? Que mi hipótesis es que no, como traté de anticipar antes. Por otra parte, vale la pena empezar a mirar con un poco más de detalle todas estas nuevas profesiones y ocupaciones, porque son estas las que crean su propio horizonte de objetos, sus reglas de producción de verdad. No hay primero unos objetos y después quienes hablan de ellos, sino que esa construcción en todo caso es simultánea. Y las nuevas profesiones ponen además en juego una disputa política real, que es una disputa política por el control de las instituciones de formación, por la expedición de titulaciones, la creación de nuevas carreras,
la definición del monopolio para intervenir en ciertos campos, reservado unas titulaciones e impedido a otras, etcétera, etcétera. Entonces, pensando en esta cuestión, le pedí al ChatGPT que me diga qué nuevas ocupaciones, nuevas profesiones empezaban a aparecer y podían proyectarse. Me dio una proyección para los próximos 20 o 30 años sobre la base de desarrollos de unas fuentes más o menos controladas. Ustedes saben que uno puede pedir sobre qué fuentes querés que te diga estas cosas. Y me dio un listado, unos campos de intervención profesional y un listado de profesiones o de ocupaciones, de titulaciones, o sea, en algunos casos podrían ser titulaciones, en otros el nombre de ocupaciones. Nosotros en general, voy a hacer una advertencia antes de decirle qué dijo ChatGPT, en general solemos, no, voy a reformular esta frase porque los involucra y las involucra. Yo en general me causan un poco de risa algunas nuevas profesiones. Cuando leo por ahí en el diario, entonces cita cómo explicó un neuropsicoentrenador del no sé qué, y me da como gracia. Y cuando empiezo a buscar dónde se forman muchas de esas ocupaciones o de esas nuevas profesiones, como el coaching ontológico o cosas por el estilo, no se forman en las instituciones que nosotros entendemos monopolizan la expedición de títulos, que dan cuenta de la disponibilidad de unos saberes profesionales que el Estado dice que tenemos, etc. Entonces, medio que le pasamos por de largo. Entonces, lo que estoy tratando de decir es, miremos esto, porque dice mucho. En principio, hay un área sobre el que aparece el desarrollo de muchas ocupaciones, que es lo que, según GPT, podría ser educación y tecnología. Y acá tenemos diseñador de experiencia de aprendizaje digital, especialista en inteligencia artificial educativa, curador de contenidos educativos digitales, desarrollador de entornos inmersivos, tutor virtual o facilitador de aprendizaje en línea, como algunas de las ocupaciones que aparecen. Fíjense que son todas ocupaciones que pueden desarrollarse con la escuela o sin la escuela. La escuela ya no parece ser el campo de intervención que se disputa, sino en todo caso el dominio, el conocimiento en el uso de las tecnologías digitales con finalidades educativas. Mientras tanto, nosotros en nuestras carreras nos seguimos especializando en otra tecnología, en la vieja tecnología escolar. Prácticamente todas las carreras de ciencias de la educación en sus planes de estudio que incorporan el estudio de las tecnologías digitales en algún lugar, una materia, 2 materias, se puede ir ampliando, pero en general es un lugar restringido, reserva el resto del plan de estudios, todas las otras materias, sin decirlo, al estudio de otra tecnología, que es evidentemente la tecnología escolar. En este sentido, podríamos decir que las profesiones vinculadas con el desarrollo de tecnologías digitales aplicadas a la educación no compiten aparentemente por el mismo campo de intervención, pero sí por el mismo público. Y me parece que tenemos bastante para pensar en este caso si tenemos en cuenta que los desarrollos de propuestas educativas a través de tecnologías digitales y especialmente a partir de la incorporación de la inteligencia digital artificial a estas tecnologías tiene un alcance, está empezando a tener un alcance en términos numéricos que hasta ahora solo había logrado la tecnología escolar. Entonces, vuelvo a un ejemplo que a mí me gusta mucho, que es el de las Khan Academy. Las academias Khan cuentan hoy en día con más de 100 millones de usuarios en el mundo.
se define como un salón de clases global en el que cualquiera puede aprender cualquier cosa de manera gratuita. Está traducida a 36 idiomas, está registrada en 90 países del mundo y todo esto lo hace con un staff estable de tan solo 150 personas. Entonces, no estamos simplemente frente a un desarrollo tecnológico que en todo caso estamos viendo y nosotros estudiamos en las ciencias de la educación a ver cómo hacemos para incorporarlo a la escuela, sino que estamos frente a una tecnología que ya no disputa la escuela como campo de intervención, sino la población infantil y juvenil. También nos da otra área a la que soy particularmente sensible por distintas razones, que es la del manejo y análisis de datos educativos. Y acá aparecen un montón de otros perfiles y otras profesiones que en el caso del modo en que nos formamos los profesionales en el campo de la ciencia y la educación tienen todavía más lugar para ocupar, porque si algo hemos dejado de darle lugar es a los datos educativos y al estudio de datos educativos, que por supuesto no son un invento ni de la inteligencia artificial ni de las nuevas tecnologías, sino de la estadística del siglo XIX, pero que empiezan a tener hoy un alcance, una función y unos efectos completamente otros. Acá aparecen como ocupaciones nuevas: analista de datos educativos, científico de datos educativos, especialista en Learning Analytics. Esto es muy importante, especialistas en el análisis de datos generados en las plataformas virtuales de aprendizaje, o sea, los datos que generan las propias personas, niños o adultos, que usan las plataformas virtuales de aprendizaje para personalizar la enseñanza, anticipar comportamientos, anticipar dificultades e intervenir, etcétera. Esto es importante, digo, porque cuando se desarrollan las profesiones, estas ocupaciones vinculadas con el análisis de datos educativos, estamos hablando también de una producción también sin precedentes, descomunal, de datos educativos que proveemos y que proveen los propios niños, niñas y adolescentes en su contacto con las pantallas. Diseñador de indicadores y tableros educativos, gestor de datos institucionales educativos. Está claro que el manejo y el análisis de datos se va convirtiendo cada vez más en un lenguaje para hablar de la educación, pero en general de lo social. Creo que se me cayó esto y me van a retar. Sí, ahí está. Ustedes saben que se habla hoy directamente de procesos de datificación de lo social, de la sociedad, y en particular de datificación de la educación. La datificación sería un proceso por el cual todos los aspectos de la vida social se vuelven traducibles a datos, datos que procesados de cierta manera permiten incrementar las capacidades de anticipar, de predecir comportamientos y de regular y provocar comportamientos, es decir, el uso de grandes lotes de datos y el procesamiento a través de la inteligencia artificial aparece como un elemento fundamental para tomar decisiones, y en las aplicaciones educativas aparece en dos escalas: la posibilidad de manejar muy rápidamente el resultado del procesamiento de grandes lotes de datos a nivel del aula, la idea de que un docente podría disponer en tiempo real de una cantidad de datos donde nunca aparece la pregunta ¿para qué los quiere? ¿Qué haría con eso? Y también, por supuesto, el manejo de grandes lotes de datos para tomar decisiones a gran escala o a nivel de los sistemas educativos, con lo cual, en cualquier caso, el Big Data se convierte, sin ninguna duda, en una nueva herramienta de gobierno poblacional, y nos muestra, creo yo, por primera vez después de la aparición de la tecnología escolar, la emergencia de otra tecnología capaz de asegurar al mismo tiempo lo que aseguró la escolarización,
que es la formación, el aprendizaje y el gobierno de cada individuo y de la población al mismo tiempo, ¿no? Y tenemos ahí esa tecnología y estas profesiones que empiezan a desarrollarse. Después hay una cantidad de ocupaciones, profesiones vinculadas con, dice GPT, la educación emocional, social y del bienestar. Y acá aparecen otras ocupaciones: educador emocional, por supuesto, facilitador de mindfulness y bienestar escolar, consultor en clima institucional y convivencia escolar, neuroeducador y... No, perdón, el neuroeducador, ahora voy. Si le ponemos un zoom a las profesiones vinculadas con la educación emocional, acá se abren mucho más claramente los ámbitos posibles de intervención, que empiezan por la escuela pero la desbordan claramente. Acá aparecen nuevamente el profesor de educación emocional, educador de aula con enfoque socioemocional, orientador escolar, psicopedagoga, aparece ya clasificada como una profesión vinculada con la educación emocional, el bienestar, etc. Psicólogo educativo, psicólogo clínico, terapeuta ocupacional, coach emocional y coach de vida, facilitador de talleres de inteligencia emocional, instructor de mindfulness o meditación aplicada a las emociones, consultor en bienestar laboral, líder o coordinador de desarrollo de talento humano, formador corporativo de habilidades blandas, diseñador de programas educativos socioemocionales. Vuelvo a decir, ¿esa educación tiene algo que ver con nosotros? ¿No tiene algo que ver con nosotros? ¿No? Esa cosa enrarecida que aparece ahí, creo que es justamente lo que tenemos que mirar. Y para terminar, no voy a leerles todas, pero sí las que tienen que ver con las neurociencias, con la neuroeducación. Acá también le pedí a GPT un zoom sobre todas las profesiones y más detalles sobre las ocupaciones vinculadas con la neuroeducación, y aparece la neurodidáctica, la neurolingüística educativa, la neuroeducación emocional, la neuroeducación inclusiva, la neuroevaluación, la neuroeducación digital, la neuroeducación y bienestar, neuroeducación del liderazgo y la creatividad, neuropsicología educativa. Fíjense que casi a cualquier otra uno le pone neuro adelante y estamos en el campo de la neuroeducación. Neuroética y neurotecnología educativa, entre otras. En este caso, claramente, el cerebro aparece como el objeto de intervención educativa privilegiado. Esto tampoco es una novedad para la vieja pedagogía. Después de todo, Rousseau llamaba a conocer la naturaleza del niño, y si le pudiera haber abierto la cabeza a Emilio, lo hubiera hecho seguramente. Recuerden que en la Didáctica Magna, siglo XVII, 1650 y algo, Comenio fundamentaba el principio de educabilidad en la blandura del cerebro de los niños y decía: son tan blandos que si apoyo un dedo queda la huella en el cerebro del niño, ¿no? Había ahí, por supuesto nunca había visto el cerebro de un niño, pero había ahí algo de la pretensión de conocer, por supuesto, cómo se aprende en sus últimos detalles, pero pareciera que estamos acá también ya frente a otra cosa. Aparecen varios problemas que empiezan a ser señalados en la literatura crítica sobre las producciones en neurociencias. Digo muy rápidamente algunas: la reducción del aprendizaje al funcionamiento neuronal, sea de tipo funcional o químico, la restitución de la noción de naturaleza infantil como una nueva forma de normalización, una naturaleza inscripta en un órgano de base biológica, órganos de base biológica que, digamos de paso, empiezan a sustentar una especie de moral de base biológica que va a aparecer también en otras discusiones educativas, como por ejemplo las discusiones sobre la educación sexual integral. Y por supuesto el problema de la biologización extrema de lo educativo. Terilla, en un extraordinario artículo sobre los desarrollos de la neurociencia aplicadas al aprendizaje, analiza
los saltos lógicos que pueden identificarse en los intentos de transferencia directa de los hallazgos de las investigaciones neurocientíficas al aprendizaje escolar, y inicia ese artículo con un epígrafe que toma de un artículo de Castañón y Laes, que si me permiten lo voy a leer porque sintetiza bien lo que analiza ahí. El epígrafe que usa Terici dice: la pretensión de reducir el comportamiento humano a sus correlatos biológicos en el cerebro, medidos con tomografías axiales computarizadas, con tomografías por emisión de positrones o imágenes con resonancia magnética, o cerebrografías de flujo sanguíneo cerebral regional, o tomografías simples por emisión de fotones, o hipotetizados como mezclas, excesos o déficit de serotonina, dopamina, noradrenalina, olvidando los objetivos de los sujetos, sus circunstancias biográficas y contextuales o su propia historia de aprendizaje, es un error tan grande como lo sería explicar la guillotina citando las leyes de gravitación universal de Newton, sin perjuicio de que las leyes de Newton se prueben con una guillotina en funcionamiento. Y vale la pena analizar y retener, por supuesto, los aportes de la neurociencia para comprender el aprendizaje, pero siempre teniendo en cuenta esta advertencia, ¿no? Son una condición para que esto ocurra, pero evidentemente no explican ni cómo ni por qué los sujetos aprenden, ni admiten extrapolaciones directas en el terreno del aprendizaje, sea escolar o no escolar. Sin embargo, como hemos visto, se multiplican las profesiones y las ocupaciones que intervienen sobre el aprendizaje escolar en nombre de la neurociencia, se van convirtiendo en contenido de políticas públicas, se empiezan a informar políticas públicas, recomendaciones internacionales, como por ejemplo la inclusión de contenidos de neuroeducación en los currículum de formación de profesores, especialmente en los currículum universitarios, y en una interacción muy interesante entre todos estos nuevos procesos, empieza a aparecer la idea de que esos contenidos de la neurociencia que se generalicen en la formación de profesores tienen que ser seleccionados a partir de los estudios cienciométricos o bibliométricos que nos den cuenta, a través del cierto manejo de datos, de los sistemas de citaciones, cuáles son los más citados, cómo, etc. Esto es, no seleccionemos ya la bibliografía por lo que nos hace pensar, sino por lo que resulte de los estudios bibliométricos en las bases indexadas. Pero en cualquier caso, todos los estudios que se están desarrollando sobre neuroeducación, hay un muy buen estado del arte de Calzadilla Pérez que hizo en 2023 y hace un análisis sobre 500 artículos indexados internacionales en el campo de la neuroeducación, lo hacen hablar directamente de las neurociencias de la educación, que sería una manera más rápida de reformar todo esto, ¿no? Podríamos seguir con algunas profesiones más, hay otras, solo para mencionarlas, solo da otro listado, el GPT en el terreno de lo que llama la comunicación, la educación y la cultura, que son todas ocupaciones o profesiones dedicadas a asegurar o a diseñar o a promover formas de circulación del conocimiento por fuera de la escuela. Diseñadores de podcast, de medios de divulgación científica, etcétera, etcétera, los engloba dentro de esa área. En cualquier caso, las nuevas profesiones, las nuevas ocupaciones, que nos guste o no nos guste, vienen a disputar algo, sea un mismo campo de intervención o sea los sujetos de intervención con las viejas ciencias de la educación, muestran, ponen en evidencia los nuevos objetos. Hablar de educación hoy también es hablar, cada vez más es hablar, y quizá en algún momento solo sea hablar de datos, de cerebros, de emociones y de pantallas. Estos nuevos objetos de manera muy evidente empiezan a poblar la discusión educativa, y me parece que
la vieja clasificación disciplinaria de nuestras ciencias no nos están permitiendo, dando las herramientas para comprender estos procesos. Todos estos nuevos objetos y estas nuevas profesiones convergen además en la provisión de herramientas, en la generación de herramientas para la conducción de otro modo de las conductas de individuos y poblaciones. Conducción de conducta de individuos y poblaciones que siempre fue un propósito de la escuela y de la pedagogía, pero que en este caso aparece en el debate sacando del juego el debate político, es decir, sin conducción política, por fuera de la política. Voy muy rápido, tengo al otro polo de la disputa, decía, las familias también nos vienen a disputar algo, por supuesto hay acá también en parte una disputa histórica, hay algo que yo he llamado un conocimiento público distribuido acerca de la educación que todos tenemos, luego de muchas generaciones de una humanidad escolarizada, esto es, conocemos, la escuela es la institución que más conocemos y por lo tanto hay un conocimiento en las familias y una disputa por imponer qué es verdadero, qué es falso, qué es bueno, qué es malo para la educación con los especialistas, con las especialistas y con los docentes, pero estamos hoy, creo yo, también acá frente a un nuevo modo de participación de las familias en el debate público acerca de la educación, sea por principios ultraconservadores o sea desde posiciones ultralibertarias. Hoy distintas organizaciones civiles de familias convergen en la idea de que es necesario reivindicar para sí, para las familias, el derecho inalienable a decidir sobre la educación de sus hijos. Esto ya venía apareciendo hace por lo menos 3 décadas bajo las formas del desarrollo de la homeschooling como modalidad educativa, pero aparece ahora con más fuerza, bajo formas de organización política que no deberíamos subestimar, que son las organizaciones civiles de padres y madres de familia, especialmente aquellas que se conforman en América Latina bajo la bandera de la lucha contra el adoctrinamiento escolar. También organizaciones de otra extracción, en general muchas de estas organizaciones están vinculadas a las iglesias, especialmente a iglesias evangélicas, que se convierten en un actor político en el juego político en los distintos países, pero también empiezan a aparecer organizaciones de extracción ideológica libertaria o ultraliberales que también van a reivindicar para sí ese derecho y la defensa de la libertad irrestricta de las familias para tomar decisiones sobre la educación de los hijos, al punto que pueden cuestionar y poner en discusión la idea misma de obligación de asistencia a la escuela, como bien sabemos. Decía que no hay que subestimar estas organizaciones. También cuando escuchamos muchas veces sus argumentos, pareciera que se pronuncian en un registro y en unos medios que quedan completamente fuera de nuestra interlocución, de nuestras posibilidades de tener una interlocución con ellos, pero tienen una capacidad de lobby y están teniendo una capacidad de lobby realmente extraordinaria. Solo para dar un ejemplo, en Perú, la organización Con mis hijos no te metas, que es una organización peruana creada en 2016 y que hoy tiene filiales en casi todos los países de América Latina, en realidad por iniciativa de un congresista que es quien lideraba, un pastor evangélico, impulsor de la organización Con mis hijos no te metas, se aprobó en el Congreso una ley, se aprobó por amplia mayoría, contra el adoctrinamiento escolar en la educación básica, que representa, a mi juicio, un avance inédito de la familia sobre la autoridad estatal en educación. Es una ley que se sanciona bajo el título Ley que impulsa la calidad de los materiales y recursos educativos en Perú,
Y el proyecto establece que el Ministerio de Educación, es una ley, insisto, aprobada en 2022, hace muy poquito, el Ministerio de Educación tiene la obligación de consultar la definición de los contenidos de materiales, textos y recursos educativos correspondientes a 6 áreas curriculares. Entre estas 6 áreas curriculares se incluye el área de ciencia y tecnología, con las organizaciones que nuclean padres y madres de familia que se encuentran registradas oficialmente. O sea, el Ministerio de Educación no puede producir, emitir, publicar, hacer circular ningún material educativo en 6 áreas curriculares de la educación básica, que incluyen ciencia y tecnología, si no consulta primero con las organizaciones de padres y madres de familia que se encuentran en un registro oficial. La ley establece un procedimiento según el cual las organizaciones de familias no solo pueden observar y comentar los materiales que propone el Ministerio de Educación, sino que también pueden proponer materiales alternativos. El incumplimiento de la consulta a las familias por parte de un funcionario del sector educación es considerado una falta disciplinaria pasible de sanción de suspensión sin goce de remuneraciones desde 30 días hasta 36 meses o destitución. La ley prevé un procedimiento, imagínense, tremendamente complejo, o dicho de otro modo, no hay manera de implementar un procedimiento que garantice que esto se cumpla, porque no prevé, por ejemplo, qué pasa si hay 2 organizaciones que piensan algo distinto. ¿Quién decide? ¿Cómo se decide? ¿Cuándo se da por terminada la consulta? Si se corrigen los materiales se vuelve a consultar. Nada de eso está previsto. Sin embargo, toda esa complejidad operativa se justifica por lo que la ley anticipa que puede estar pasando en las escuelas y que sin duda es producto del conocimiento producido en el marco de la pedagogía, la educación, etcétera, que llega al extremo de anticipar la propia ley que en las escuelas pueden tener lugar prácticas que configuren delitos penales sancionados en el Código Penal como terrorismo y tipos penales relacionados. O sea, lo que dice la ley es si las familias no entran a controlar lo que pasa en las escuelas, pueden tener lugar delitos de este tipo, con lo cual se justifica un procedimiento tan complejo y probablemente tan inútil, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es que cuando decimos las familias están saliendo a disputar la cuestión educativa, digo, esto tiene expresiones concretas en términos políticos y probablemente sean capaces de la construcción de unas alianzas políticas mucho más de las que sin duda somos los cientistas de la educación aquí presentes. Entonces también acá se pone en tensión la legitimidad y el monopolio de la autoridad que podemos reivindicar para decir qué es bueno y qué es malo, qué es verdadero y qué es falso acerca de la educación. A tal punto las familias empiezan a ser un actor central en la discusión educativa que no discute con nosotros, discute directamente con quienes van a decidir las políticas para el conjunto, que se han creado carreras destinadas a fortalecer a las familias como la licenciatura en Ciencias para la Familia, que es una carrera que en la Argentina dicta la universidad dependiente, creada por el Opus Dei, que es la Universidad Austral, y que es la carrera que, si no me equivoco, de la que es egresada nuestra ministra de Capital Humano de la Nación. Por supuesto, frente a estos procesos, para decirlo rápido, no se trata de ver cómo actualizamos la ciencia de la educación. No se trata de pensar ahora cómo ayornamos otra vez nuestros planes de estudio, se trata, me parece más bien, de sacar los pies del plato para entender las condiciones históricas bajo las cuales un campo de conocimiento se reconfigura y las condiciones históricas bajo las cuales nuevos objetos de conocimiento y de intervención emergen. Me parece que no se trata de atrincherarnos en la defensa de lo que es verdadero y lo que es falso en educación, porque ese par
funciona si lo aplicamos a los mismos objetos, pero en este caso han cambiado los objetos y han cambiado las reglas de producción de conocimiento. De alguna manera se trata de poner a la pedagogía fuera de sí misma. No se trata de seguir jugando el juego de la pedagogía con sus normas, sus prescripciones y sus deber ser, sino de estudiar las reglas de ese juego. Porque si entendemos bien las reglas de ese juego, las que dieron lugar a eso que Martínez Bumm llama la emergencia del acontecimiento de la escolarización, quizá podamos entender qué nuevas reglas están hoy articulando esta dispersión de prácticas, tanto discursivas como no discursivas. Finalmente, a lo que nos dedicamos, y yo creo que sí nos seguiremos dedicando, es a estudiar, a entender, a producir saber sobre ese gesto antropológico básico de convertir lo que nace en uno de los nuestros. Empiezan a aparecer otros modos de convertir lo que nace en parte de un mundo que ya no sabemos si es nuestro, pero nuestro juego es el de convertir lo que nace en uno de los nuestros, solemos decir, de incorporarlo a un mundo común. En definitiva, de lo que se trata, aquello a lo que nos dedicamos, es de la producción de humanidad. Y a lo que hoy estamos asistiendo es probablemente a una movilización, a una conmoción en las formas en que entendemos que se produce lo humano. Y decía, no se sale de esto seguramente con nuevos planes de estudio, pero sí me parece, ni con la actualización, ni que nos pongamos todos a estudiar ahora análisis de datos educativos, me parece que sí se sale con más filosofía, con más sociología, con más antropología, con más pedagogía, para mirar otras cosas. Bueno, muchas gracias. Bueno, medio con dolor de panza te digo que terminamos con todo este panorama. Todo lo neutro y esas palabras. Bueno, yo quería volver a agradecer a Elisa y a Gabriela, porque seguro que los que estamos acá las leímos, las queremos, las admiramos y es un placer poderlas escuchar así acá cerquita. Así que bueno, muchas gracias, muy valioso. Celebro los 40 años, celebro estas hermosas instancias para seguir construyendo y pensando resistencias. Así que bueno, ahora se abre el espacio para preguntas. Quien quiera, vamos a preguntas, comentarios, dolores de panza varios que hayan surgido después de escuchar esto. Y bueno, y los que quieran. Ahí están. Bueno, muchas gracias, ha sido un gusto escuchar a las compañeras. Elisa hizo un trabajo maravilloso cuando fue una dupla, ¿no? Porque cuando el presente hablaba del pasado, el pasado hablaba del presente, y yo tenía la sensación todo el tiempo de estar en la búsqueda, sobre todo a partir de lo que traía Gabriela, en la búsqueda de la novedad. La pregunta, ¿por qué está la novedad? Yo me decía siempre del acontecimiento y de las mil millones de preguntas que me iban cayendo o se iban dibujando y no terminan de caer, porque esa es también la sensación permanente que todo queda en el aire. Volvía al inicio de ese padre que comentaba Gabriela, de que ese viaje directo al cerebro, batalla cerebro sin mediaciones. La sensación de la novedad es esa, la no mediación, y nosotros que éramos eso, parece que ya no estamos. Y digo nosotros, disciplina universidad. Me estaba acordando también, hace un par de años en esta facultad, donde no esperaba escuchar esa pregunta de un estudiante, que al principio de año, Historia de la Educación, es la cátedra en la que estoy, pregunta con un tono de vehemente, cuasi denuncia, de que la escuela primaria y esta facultad y la carrera, etc., la formación docente también era responsable, no enseña
formadores que hagan algo con este mundo nuevo, con estas nuevas subjetividades y con estas neurociencias, etc. Si todavía nos reclaman algo, todavía creo que se existe alguna esperanza. Si no, sí, sacar las patas del plato va a ser de mínima, ¿no? ¿Se entiende la pregunta o la Sí, sí, va, creo. Hacemos un par y después Sí. Pablo, ¿vos querías empezar? No sé si llega el cable. No me queda más bueno, primero, muchas gracias. Yo me siento mucho más interesado por lo que estudio, por lo que trabajo Gaby. Igualmente no debo dejar de reconocer el maravilloso y exhaustivo trabajo que hizo Elisa de pedir el trabajo. Particularmente coincido en muchos de los planteos que haces. Entiendo que no es un campo de disputa, entiendo que las coordenadas se van modificando de tal manera que yo me siento como una especie de limbo, que no sé si la cuestión es pelear, si es lo que pasa. Y pensaba, voy a tratar de ejercer en lugar de colecta y no hablar mucho, en un artículo, creo, de un ensayo de experiencia que compiló Silvia con el chino, que Sandra Cari decía, y es para pensar análogamente con la escuela, ya no, los jóvenes no construyen disputa territorial y ya no es más territorio imaginario común, sino espacios paralelos, ¿no? Que me parece que en educación hay un problema fuerte. Lo único que agregaría a lo que planteaste vos, que la pregunta, yo no sé hacer prompts con tu capacidad, por lo cual estuvo buenísimo, me pareció, porque es un tema que a mí me interpela mucho, la no sustancialización de creatividad e innovación acompañada de todos los otros campos, que me sorprendió eso, porque creo que es un tema que me preocupa mucho y me ocupa mucho, que es como hay una sobredosis de inserción de la neurociencia, en la disputa, tanto al interior de la escuela como en paralelo, digo, el uso como un nuevo mecanismo digamos, de explotación del capitalismo sin entrar en ese análisis marxista de los usos de la innovación y de la creatividad. Por eso me sorprendió que cuando trabajaste que no tuviera... los conceptos, datos, no apareciera eso, sí, es que apareció. súper hegemónico hablar de eso en la escuela, y yo trabajo con la idea de creatividad y de innovación. Entonces, nada, eso de compartir y agradecerle a todos. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una. Yo pensaba, digamos, muchas cosas de lo neuro, también lo relacionaba con el prefijo del autorregulación, autoconocimiento, autogestión, ¿no? Y cómo en esa disputa también, digo, bueno, si vos hablaste de que aprende, ¿no? O eso que decía Natalia, llegó al cerebro sin mediar, este corrimiento que vos también hablás de la enseñanza por sobre el aprendizaje. Y si la escuela ya no es el lugar donde se disputa, sino el público, digamos, se puede pensar la enseñanza más allá de la escuela, o sea, ampliar la enseñanza más allá de la escuela, pensando que a donde tenemos que llegar es a construir esa resistencia desde, pensando ya en el público, no sé, si decimos no hay educación, porque no hay enseñanza, si llegamos a una hipótesis diciendo no, todo esto neuro, estas descripciones, digo, ¿qué pasa con lo que estudiamos, sobre lo que reflexionamos? Y entonces ahí también pensaba en los divorcios, ¿no? Como que, no sé, pensando en la pedagogía latinoamericana o pensando en la ESI como una apuesta a resistir a estas cuestiones, ¿qué lugar nos toca desde la formación docente, desde las pedagogías críticas latinoamericanas, para no actualizar el plan de estudio, pero para poder sí estar un poco a la altura de este contexto descrito, ¿no? ¿Quién sabe? Bueno, espera. Uy, perdón. No. Bueno, no tengo la verdad mucho menos ganas de las respuestas.
si todavía se le reclama algo a la escuela, ¿queda alguna esperanza? ¿Entendí bien? Porque se le reclama algo a la escuela, sí puede ser y se le va a seguir reclamando algo a la escuela, porque también no estamos frente a un proceso en el que de un día para el otro la escuela va a desaparecer, punto uno, pero además porque es lo propio probablemente del proceso es que todo esto va a funcionar superpuesto, así como un joven puede reclamar educación financiera en las escuelas, por ahí al mismo tiempo llega a su casa y sigue un trailer por YouTube que le dice dónde invertir y se hizo su propia educación financiera. Pueden pasar las dos cosas al mismo tiempo. Me parece que sí tenemos que pensar qué cosas vale la pena que haga la escuela y cuáles ya no. ¿Qué cosas solo la escuela va a poder hacer y no va a poder hacer otro medio u otro tipo de institución? Creo que ahí sí tenemos algo para pensar mejor. Sobre la innovación y la creatividad, yo no lo leí porque no alcancé, pero el último área, la última área de la que me dio profesiones le llamó GPT, Gestión e Innovación Educativa. Y ahí aparece gestor de innovación educativa, consultor de transformación digital educativa, diseñador de políticas educativas basadas en evidencia. Esas tres ocupaciones. Y sobre cómo pensar si esto es educación o no, qué hacer desde nuestras propias coordenadas de la pedagogía crítica, sobre la pedagogía latinoamericana, sobre las coordenadas que sean. Yo creo que, voy a decir una sola cosa, lo que no podemos hacer es meter la cabeza en un agujero, eso es lo único que no podemos hacer. Y la otra cosa que tampoco me parece que es muy útil y no tiene nada interesante, es salir a pensar que cualquier cosa nueva hay que resistirla. Me hace acordar a la reacción de las normalistas de Paraná, que finalmente lograron que se cierre la carrera, ¿no? No tiene ningún interés solo mirar estos fenómenos como fenómenos que hay que combatir. Me parece que lo que sí no vamos a hacer es dejar de mirarnos, y el tema es cómo los miramos. Cómo los miramos sin ponerles nosotros unas coordenadas que son las que construimos bajo otras condiciones de enunciación y que no nos van a permitir ver lo que efectivamente está ocurriendo. Me parece que ese es el desafío. ¿Cómo desafiamos primero las condiciones por las cuales las propias coordenadas, las nuestras, para pensar lo educativo fueron instaladas? No sé muy bien si se entiende, pero me parece que quería poner ahí. Yo haría un comentario muy pequeño porque, bueno, nada, agradezco la presentación de Gaby y coincido con ella en que lo último que tendríamos que hacer es salir corriendo a cambiar nuestros planes de estudio para incorporar algunas de estas cuestiones. Pero, por otro lado, sin pensar en cambiar los planes de estudio, agregando y sobreagregando un montón de estas cuestiones, creo y coincido en que lo último que también podemos evitar hacer es eludir las preguntas, dejar de considerarlas, no pensar en esto y, si se quiere, también menospreciarlas, que es algo que nos sale bastante bien hacer con respecto a algunas de estas cuestiones, porque no nos convencen, porque no nos gustan, porque nos parece que no están lo suficientemente legitimadas en el territorio de la ciencia o desde la universidad, y sí ocuparnos de pensarlas, de comprenderlas, de tratar de llegar al menos a comprender cuál es la cuestión, digamos, sin tomar la demanda de manera reflexiva, pero sí buscando incorporar las preguntas y buscando comprender. Y en parte creo que lo que vos compartiste hoy, Gaby, nos permite, digamos, introducir estas preguntas y pensarlas. No nos agrada demasiado, pero están ahí. ¿Algún comentario, pregunta más? Bueno, les agradecemos un montón, muchísimo, por todo el